Listo, inicia la grabación ahí. Bueno, entonces como les decía, eh, en el ánimo de este tema de poder avanzar claramente, hemos visto 5 detalles, sintaxis, que yo creo que esta es como la palabra clave que les he explicado desde el principio, es que no se nos olvide que Excel es un procesamiento de información que maneja una sintaxis similar a nuestro lenguaje, solo que debemos preguntarle en el lenguaje de máquina lo que nosotros preguntamos cotidianamente. Esa es la sintaxis, saber leer una celda, saber leer una hoja, saber leer una referencia y empezamos a manejar las fórmulas. Entonces, de lo que hemos trabajado, hasta ayer trabajamos hoy, suma, sí, y, o y buscar B. Esto es lo que hemos trabajado. Y había una tarea que era averiguar cuál es la diferencia entre buscar B y buscar H. Entonces, ¿quién nos dice, quién nos resume, quién abre el micrófono y nos comenta qué entendió? Recuerden que aquí no se trata de el que sea más ducho, sino el que de pronto le está metiendo la ficha a mirar realmente qué está pudiendo aprender por su propia cuenta. Porque cuando finalicemos las futuras clases, ya más de uno va a empezar a decir, oiga, yo quisiera ver otra fórmula. Como ya aprendieron a leer sintaxis, pueden buscar su propio complemento de aprendizaje. Entonces, ¿quién buscó, quién investigó, quién consultó un poquito de la diferencia entre las dos fórmulas y para qué es más beneficiosa una o la otra? ¿Quién abre el micrófono y nos dice, a ver? Tranquilos, sin timidez, que nadie les está viendo la carita, a ver. ¿Nadie? Jackson, buscar B es para buscar un valor en una columna vertical y H es para buscar un valor de forma horizontal. Sí, pero ¿y cuál es, llevándolo a nuestro lenguaje, al nuestro, no al de la máquina, sino al nuestro? ¿Qué significa eso? ¿Qué entendemos que puede significar eso? A ver, ya tenemos 20 personas. ¿Quién nos interpreta un poco qué puede significar eso? Miren que ayer el doctor Lirio nos aclaró, por ejemplo, antes de empezar, la O. La O significa que no es obligatoria, que con que se cumpla una de las dos, lo demás es verdadero. Entonces, hay diferencias puntuales en la sintaxis. En el buscar B y en el buscar H también hay una puntualidad. Y es que cuando nosotros manejamos maestros de información o bases de datos, el buscar B, yo lo referencio, es para buscar esta información de acá, las cédulas en este caso, de una forma que él me dice que busque verticalmente, ¿sí? Partiendo de esta información que tengo acá. Y que la lectura, ojo que esto es lo importante acá, de la matriz la haga de izquierda a derecha. Miren, arranca desde A hasta J, pero leyéndolo de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo cojo este rango, él busca, es la primera columna que yo escogí. Es decir, si yo hubiese escogido desde acá, él la primera columna que tiene es la 3, la que dice norma. Como yo escogí desde A hasta J, él dice la primera, es decir, de toda esa matriz, yo voy a buscar la información que usted me diga de la columna que cogió como número 1. Si yo quisiese buscar acá Colombia, él no me va a buscar acá información de Colombia. Ah, perdón. Ah, no me va a buscar información de Colombia y me da un error. ¿Por qué? Porque la primera columna en la que empieza a buscar es en A. Entonces él coge A como matriz de búsqueda y dice, yo voy a barrer completamente todo lo que está aquí, todo lo que está ahí en ese rango de la matriz y le voy a buscar esa información para que cuando usted me diga que le traiga un número de columna, que en este caso dijimos que era la 6, entonces yo le cuento desde ahí las 6 posiciones para traerle ese dato. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso me trae Pedro, Jaime o María. Pero el buscar H, ¿qué hace?
el buscar H coge la misma matriz, pero ya no mira esto, sino lo primero que él va a barrer es esto, esta fila. Él barre de izquierda a derecha. Por eso, acá cuando ponemos en el buscar, y ya lo vamos a ver en el buscar H, el cero, ¿sí? Él lo que me está diciendo es que él toma el primer dato que encuentre. Ojo, si yo le digo acá, que hay otro 111 que por error lo puse, ¿sí? Se llama Andrés, ¿sí? El sistema me va a traer es a Pedro, no a Andrés. Pero si yo tengo una base de datos muy amplia, el sistema me puede traer cualquiera de los datos si yo olvido ponerle acá el cero. Es decir, ahí me funciona, ¿sí? Pero él me puede traer cualquier dato, no necesariamente me trae a Pedro, sino me puede traer a Andrés. O si está repetido el 1-1 más veces ahí para abajo, me puede traer cualquiera de esos datos. El cero es para que él siempre tome la matriz y la barra en orden desde la primera hasta la última. Entonces, el buscar H. El buscar H ya nosotros no podríamos buscar la identidad. Tendríamos que buscar uno de estos datos, ¿sí? Y miren que acá permiso está dos veces, ¿sí? Esta era la validación que teníamos uno y esta era la validación dos. Entonces yo le digo, búsqueme un dato asociado de estos y cuando le diga el número que me tiene que traer, él va a leer ese hacia abajo. Si yo tengo esta matriz, él dice es 1, 2, 3, 4, 5. Y de ahí en adelante la cantidad de filas que tenga. O sea, funciona exactamente igual, pero aquí ya no me traería a María, a Pedro y a Jaime. Entonces vamos a ver cómo lo trae. Y acá le decimos, vamos a traer sin definición. Vamos a ponerle esta. Aquí le decimos que la fila de búsqueda, ¿sí? Va a ser, perdón, la norma. Y entonces le digo, igual, buscar horizontalmente. Horizontalmente, ojo. ¿Qué voy a buscar? Siempre la referencia que estoy en este momento, digamos, referenciando para la búsqueda. Voy a la matriz, miren que vuelvo a escoger la misma matriz, no pasa nada. Hasta ahí todo está normal, fijo el dato de la matriz. Pero, ¿qué pasa ahora acá para yo decirle, ya no hice indicador de columnas como decía la otra? ¿Sí? Vamos acá a hacer esto. Miren que cuando yo estoy mirando acá, él me dice es indicador de columnas. Pero en el buscar H, me dice es indicador de filas. ¿Qué quiere decir? Que él ahora me está diciendo de esa matriz, empezando por esto, ¿cuál es la fila que quiere que traiga? Yo le voy a decir, tráigame la fila 3. Entonces, le digo, tráigame la fila 3 y lo mismo que lo organice en orden ascendente. Entonces, mira que el que coge acá, tenemos una matriz de 5 filas hacia abajo y le estoy diciendo que me traiga la 3, partiendo por esta. 1, 2, 3. Me está trayendo la que hice mayor de edad. Si yo quiero que me traiga la que hice sin definición, le diría es tráigame la fila 4. Caso contrario, si acá donde dice norma, le digo, le pongo este dato, fulanito, búsqueme en la columna que se llama fulanito o a. Él me dice, espere, ¿qué es lo que usted quiere que yo le traiga? El nombre tiene que ser exactamente igual, si no, él no busca. Es decir, acá él me está diciendo, no encontré nada. Entonces, sí, lo había escrito mal, futalino. Fulanito, el, la fila 4 o que acá podemos decir lo que yo les decía, acá le podemos decir el número de fila para que él me permita seleccionarla diferentes veces.
lo mismo que hicimos con la de arriba. Él aquí me trae, Andrés, en la columna fulanito, ¿cuál es la fila 4? 1, 2, 3, 4. Si le digo tráigame la 5, ¿a quién me trae? A María. Si le digo tráigame la 2, me trae a Pedro. Y si me digo tráigame la 1, pues me trae el título. ¿Qué quiere decir? Que si yo no quiero tener en cuenta el título, pues no le digo que sea desde A21 hasta A25, sino desde la 22. Entonces él ya no me va a contar el título en la matriz. Entonces le digo, no, tráigame en la columna fulanito. Miren lo que pasa, a diferencia de la de acá, no, a diferencia no, son exactamente igual. Si yo le estoy referenciando fulanito, pero quité el encabezado, él no me lo encuentra porque yo ya la matriz dice que es desde 22, es decir, mi matriz, yo ahora la dañé y le dije que es desde acá hasta acá. Es decir, él ya no está encontrando la frase fulanito en esta matriz. ¿Listo? Entonces, tengamos presente que la matriz puede ser la misma. ¿Para qué utilizo la una o la otra? Esta la utilizo para buscar verticalmente y que me traiga datos horizontales, y esta la utilizo horizontalmente para que me traiga datos verticales. ¿Claro o enredado? Está claro. Bueno, listo. Espero que Natalie esté hablando por todos igual. Entonces, tengamos presente eso. Funcionan exactamente igual, con la misma matriz, solo que la una busca lo que está acá y me trae los resultados que están acá. Y la otra busca lo que está acá y me trae los resultados que están acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo eso lo cambio, el fulanito lo cambio por edad, él ahora ahí me dice, oiga, la edad de la segunda fila es 33. En la tercera fila es 18, ¿sí? De la cuarta fila es 25 y de la quinta fila es 15. Entonces vean que él busca exactamente lo mismo, solo que ahora va y busca es. Entonces, por ejemplo, ahora si yo acá le pongo que este ya no lo necesito y no te necesito este, va y me trae la información de Andrés y me dice, sí, Andrés, que Andrés sí viaja. Y acá me está diciendo que Andrés en edad es la fila 4, entonces porque tiene 25 años. Es decir, yo puedo combinar las opciones de buscar, puedo combinar muchas veces. Lo importante es saber cuál es la que más me sirve. En bases de datos, en los maestros de información que trabajamos nosotros, las que más sirven es buscar H. Buscar H yo creo que es la que se utiliza un 80% de las veces. Pero muchas veces complicamos las búsquedas cuando la información que nos entrega un área nos la entrega organizada horizontalmente, por ejemplo, como salen nuestros reportes del reporteador de chip, que salen es partiendo los departamentos, ejemplo, y arranca entonces, acá empieza la cuenta, acá empieza la descripción, y aquí empieza el primer departamento. Entonces, por ejemplo, Antioquia, luego que viene Valle, luego Meta, y yo necesito es que me traiga la información de Valle. Pues, ¿qué tendría que usar? El buscar H. Pero si necesito que me traiga la cuenta, entonces utilizo el buscar B. Hay que tener claro cuándo utilizo la una y cuándo utilizo la otra. Que ese ejercicio, pues, lo vamos a hacer más adelantico, ya cuando tengamos más práctica, les voy a hacer un ejercicio bien complejo para que nos asustemos todos. ¿Está claro esta parte? Creería que sí. Entonces, vamos a lo Sí, siguiente. Hay una puntualidad y es que a veces la fórmula me da error. Si yo acá le digo, búsqueme la 7, el medio error. ¿Por qué me da error? Porque la matriz que seleccioné no tiene sino 5 filas. Y él me dice, oiga, usted me está pidiendo que le traiga la fila 7. O en su defecto aquí, le estoy diciendo que me traiga la fila 15, la columna 15, perdón. Pero a nivel de columnas solo tiene 10. Entonces el sistema me dice, oiga, venga, tampoco soy mago.
Usted me está diciendo que le traiga la columna 15, pero usted no seleccionó sino 10. O me está pidiendo que le traiga la fila 7, pero yo no usted no seleccionó sino 5. Esto pasa muy seguido. Por eso una de las formas de referenciar a veces es quitarle el número de la celda para decirle, tráigame todo lo de A o lo de J. Y él ahí sí ve y barra y me dice si tengo o no tengo información. Es lo que me va a mostrar. Pero en este caso estamos puntualmente mirando que hay un error porque yo le puse un número más grande. Hay una formulita ya, una función que se llama si.error. ¿Qué me permite esa fórmula? Entonces, si yo le digo igual si.error, él me dice, bueno, la carreta me dice, devuelve el valor si el error, devuelve valor si error, si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. ¿Qué quiere decir? Si este resultado que me dio acá es error, yo le puedo decir que en caso de error, tráigame un dato X. ¿Cómo así? La fórmula, miren que esa fórmula se va a quedar quietica. Quiero que lo miren bien porque acá empezamos a decir, uy, le metimos otra fórmula. Si punto error, estamos diciendo, si toda esta fórmula me trae un error, si toda la fórmula me trae un error, entonces póngale un resultado que yo le voy a decir. Le voy a decir columna inexistente. Recuerden que lo que está entre comillas en fórmulas, él me los trae igual. Entonces, miren, ¿qué me trajo? Columna inexistente. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, si esta información, que es el valor para el error, ¿sí? Está errada, entonces, listo, no me muestre este numeral referencia, sino muéstreme algo, columna inexistente. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá pongo la 9, él ya trae información, la 8, él ya trae información, la 10, pero si pongo a partir de la 11, él me dice columna inexistente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que algunos dicen, ese numeral referencia es más aburridor, que no entiendo qué me quiere decir. Obvio, el sistema le está diciendo su fórmula está mal. Pero lo importante de este sí punto error es saber que realmente existe un error. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, no vamos a trabajar con columna inexistente, siempre vamos a trabajar hasta 10. Pero vamos a poner una cédula que allá no existe. ¿Sí ven? Pasan nuestras bases de datos. Entonces, en lugar de decir columna inexistente, decimos el usuario no se encuentra en la base de datos. O lo que nos dicen a veces, contacte con el administrador. ¿Sí? Miren que si no le ponemos el sí.error a la primera, nos sale ese error. ¿Por qué? Porque no es, miren la diferencia de los errores. Los errores de columna, mire cómo los toma. Los errores, ¿sí? Esta era la 6, sí, la 6. De inexistencia los toma de esta forma. Ahí me está diciendo, oiga, no hay dato, no existe el dato. Pero ese no hay dato, aprendernos cuándo es numeral referencia, cuándo es numeral ND, cuándo es numeral nombre. Hay diferentes tipos de error que bota el sistema. Aprendérnoslos como que no aguanta. Entonces, más bien nosotros le decimos qué pasa si hay un error. Miren que es la misma fórmula. La misma fórmula que está aquí, solo que le agregamos la validación. Si esta fórmula es un error, entonces deme este resultado. No me bote el error, deme este resultado. Eso es muy importante para ese tipo de casos. Cuando estamos haciendo levantamiento de bases de datos, siempre nos pasa con las cédulas. Entonces, resulta que la cédula 1 y yo le puse 2. Oiga, pero ¿por qué si yo sé? Sí, mire, yo ahí lo veo. Ah, es que es 1. Si yo ya le pongo 1, ya aparece. Si yo pongo una cédula que no existe, no aparece. Si pongo una que sí existe, sí aparece. Lo importante es ese sí punto errores. 1, va antes de toda la fórmula, con el paréntesis, sí punto error, luego viene el punto y coma y va la respuesta que yo digo y cierro la fórmula.
cierro el paréntesis. Ese paréntesis es de este sí punto error. ¿Qué quiere decir? Que la primer fórmula yo ya la hice. Yo ya validé que sí funciona. ¿Y qué pasa cuando hay un error? Entonces digo, bueno, corrijámosla. Corrijámosla, no, complementémosla. Yo le digo, no validar. Recuerden que yo le pongo el dato que quiera. Entonces, miren. ¿Claros ahí? Sí, punto error. Es una fórmula muy, 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 muy útil para dejar de estar mirando esos numerales de referencia y numerales de error que a todos nos dan a veces desespero de no saber qué está diciendo. Y lo mismo aquí también, en buscar H, ese sí punto error se la podemos poner a la fórmula que queramos, donde se necesite. No importa si es horizontal, si es vertical. ¿Por qué me está dando error? Cuando yo escribo una fórmula incompleta, En el paréntesis, cerca pero lejos. bueno, sin las comillas, Exacto. antes del paréntesis. Siempre que yo doy un error, él no me dice en dónde está. Él me dice, oiga, revisa si tu fórmula está bien. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Pero si él ubica el cursor en donde queda el error, digamos el error estaba acá, lo pone acá. Pero si el error está, y uno empieza la comillita y ya funciona. Entonces yo lo pongo donde se necesite. El mensaje que yo quiera y en el momento en que yo quiera, siempre y cuando yo ya tenga la certeza. Ojo, como les digo siempre la clave, subrayenlo allá con resaltador como quieran, negrilla, doble subrayado. La fórmula la pruebo primero, que toda la fórmula funcione. Si ya terminé la fórmula o ya terminé la cadena de fórmulas, como en este caso, el de la I que son varias, pues entonces le digo, lo mismo acá, sí punto error, al final le digo, ponga no vale. Funciona para toda la fórmula que yo quiera. Pero miren que acá encerré toda la fórmula. Toda la fórmula. O sea, ya tengo la fórmula bien. Ya sé que la fórmula funciona. Y que cuando no existe el dato, él me bota un posible error. Entonces, para yo validar ese error, más bien yo le digo qué respuesta quiero de ese error, pero encerrando y estando seguro que toda la fórmula funciona. ¿Qué quiere decir? Este sí punto error solo lo pongo cuando ya terminé de probar que la fórmula funciona. Es decir, traducido al español, cuando ya sé que esto, si traigo el dato correcto, sí sirve. Si ya sé que funciona, ahí sí le pongo el sí punto error. Antes no, porque entonces cualquier error que sea mío, no de fórmula, él me va a dar la respuesta que yo leí por error. Entonces yo no voy a saber si es que la fórmula no está sirviendo o si todo está saliendo con error. Entonces, primero hago la fórmula y después sí, lo valido. Y ahí ya queda el error. ¿Listo? Bueno, ¿dudas, inquietudes ahí? Porque aquí viene un reto y pues ya haciendo la invitación con lo que conversamos hace un momentico con Natalie. Natalie, creo que ya está la mayoría para que les comentemos ahorita. Ya está disponible en el aula virtual, quienes han manejado el aula virtual y quienes no, pues Informática nos colabora con el usuario. En el aula virtual ya están publicados los 3 videos anteriores, va a quedar publicado este video y están publicados los Excel para quienes necesiten reforzar. ¿Por qué hice esa pausa acá y no al final? Porque quiero que tengan claro que esta información, Natalie la había pegado acá, se las pego acá, porque algunos no han entrado. Ya se encuentra en el aula virtual la información del curso, de lo que estamos viendo. Con Natalie se había conversado de que íbamos a programar 4 clases inicialmente para ver si había interés en continuar avanzando. 1, 2.
aprovechar el tiempo de la cuarentena, ¿sí? Y 3, lo que les decía, estaba yo sacando un listado que también se los voy a enviar pues para quienes lo vayan a querer cacharrear, igual ahorita voy a explicar otras cositas también, no es que ya esté terminando, sino para que no se nos olvide, donde está todas las funciones mínimas básicas que quiero ver con ustedes. ¿Por qué? Porque quiero llegar a que manejemos referencias circulares, bases de datos y maestros de información, listas y validación de datos, tablas dinámicas y gráficos. Pero pues de a una hora diaria, de a una hora, perdón, semanalmente, 2 veces a la semana, estamos hablando que esto es bastante tiempo. Si aprovechamos la cuarentena, seguimos así, pues hasta donde lleguemos y ya después miramos cómo retomamos. Hasta aquí son las funciones que nos sirven para mucho. Ya estas son otras cositas que les quiero explicar ahorita, pero si no tienen dudas puntuales acá, si no hay dudas puntuales en este momento, porque estas 2, 3, 4, 5, 6, 7 son la fuente de un buen trabajo operativo en Excel para automatización de información. ¿Estamos todos claros hasta ahí? ¿Dudas? ¿Les gusta? Todo bien. Está claro. Ok, Belisario, qué chévere. ¿Les gustaría que continuemos cada jueves y viernes así de a una hora? Porque Natalie tiene que tener la claridad para seguir programando clases. Inicialmente se han dicho 4 clases, pero si están de acuerdo, seguimos. Claro, Vamos, pues, seguimos. seguimos. Ok, Natalie, entonces ahí tienes la respuesta de lo que conversábamos hace un rato. ¿Listo? Entonces, Listo, perfecto. vale, bien, bien, todos están diciendo que sí. Ok, me agrada saber pues que entre la metodología que sé que es un poquito cansona interactivamente, pero que está valiendo la pena. Ok, Oiga, entonces Jackson, ahí les queda, diga José. una cuestión que tengo desde hace días es esa famosa aula virtual. Yo no he podido ingresar a esa aula virtual. La otra vez me perdí una capacitación porque no. Inclusive me contacté con la encargada de informática y Nosotros les buscamos el tema Sí, con Natalie y les enviamos el sí, correíto o algo para que les enseñen, para que puedan ingresar y todo. sí, claro, ok. José Luis, acá yo dejé el link y tú ingresas a ese link y pones, si no has ingresado antes, pones tu número de cédula en el usuario y el número de cédula también en la contraseña y ahí ya puedes No, ingresar. el Igual link no me me, escribes al el, WhatsApp y yo te explico bien. el link no me No, por funciona, eso. no abre el link en mi No, computadora. tranquilo. Ya está funcionando. Ese de la semana estuvo fallando también un tiempo, pero ya está funcionando y ya lo probé, ya pude ingresar desde la casa y todo. Entonces, pero les digo, no te preocupes, envían el correo y les ayudamos, ¿listo? Ok. Bueno, entonces lo siguiente, me encanta leer la gente motivada. Bueno, entonces, miren el reto que está acá. Esto es lo básico de lo avanzado, ¿sí? Porque es que lo realmente avanzado en Excel es combinar todo esto, aprender a combinar todo esto. Entonces vamos a leer unas formulitas así sencillas Ah, Jane. y vamos a ponerlo acá para tener nuestro listado ahí. Son más de 300 funciones que hay en Excel. Yo acá solo voy a hablar como de 20. Entonces, para que nos motivemos un poquito. Uno, si yo tengo acá para extraer información, ojo acá, vamos a poner mi nombre. Ese es el nombre completo. ¿Listo? Entonces acá nombres y apellidos. Sucede mucho cuando manejamos bases de datos. Entonces, uno, con izquierda. Recuerden que todas las vean dónde estoy. Recuerden que todas las funciones arrancan con igual, ¿no? Y él me va trayendo y me dice, oiga, ¿qué hace izquierda? Pueden entrar a la página web que les dimos, etcetotal.com, o por el F1 y buscar qué significa la función izquierda. Y le decimos, izquierda, ¿qué hace? Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Pues hábleme en español esa vaina. Entonces me dice, el texto es de dónde, sintaxis en Excel, de dónde voy a traer información.
extrae, recuerden que allá decía extrae información, y acá me dice cuántos caracteres quiero que me extraiga, entonces yo le digo 12 y cierro. ¿Qué hace él con 12 caracteres? Él va y busca desde la izquierda, ojo, extraer desde la izquierda 12 caracteres, porque yo le dije, recordemos acá, ¿en cuál celda? Cuando dice texto es la referencia de la celda, en este caso es A2, ¿y cuántos caracteres? Le dije 12. Entonces él empieza a contar desde el primero y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los espacios también los cuenta, 9, 10, 11 y 12. Por eso me trae los primeros 12. O yo le digo no, que sean solo 4. Entonces me trae los primeros 4. Mejor aún, yo le puedo decir acá las cantidades, ¿sí? Números. Números. Entonces yo acá le digo 4 para que él acá me traiga lo que yo le digo arriba, porque recuerden que la puedo dejar también como fija. Entonces si yo acá le cambio a 6, mire que él me va cambiando la redacción. Si yo quiero que me traiga todo, yo le puedo decir tráigame 200. Si no existen 200, él me trae hasta donde alcanza. ¿Sí? Izquierda. Pero entonces ahora, otras funciones. ¿Cómo sé cuántos caracteres tiene este texto? Como nos decían en matemática, Q. ¿Cómo sé cuántos caracteres tiene esto? Entonces le digo, igual, largo, devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. ¿Qué quiere decir? Él me va a contar cuántas letras tiene esto. Tiene 31. Es decir, si yo pusiese acá que me traiga 30, no me trae la O, porque él dice que tiene 31 caracteres. ¿Sí? Entonces miren que yo puedo empezar a combinar y decirle, oiga, tráigame la cantidad de caracteres que están acá o tráigame esa cantidad dividido en 2, tráigame la mitad nada más. Ya podemos empezar a combinar. Y acá muchos dirán, pero ¿eso para qué sirve? No creo que sirva mucho. Resulta que cuando estamos nosotros trabajando bases de datos y queremos automatizar información, ejemplo en contabilidad, que nos toca a nosotros, las cuentas vienen así, 11, 05, 10. ¿Sí? Esa es una cuenta de caja menor, si no me equivoco. Pero resulta que yo quiero saber qué significa el 1. Entonces le digo, izquierda, de aquí, tráigame solo un carácter. Y me trae el 1. También en el siguiente le puedo decir, izquierda, de aquí, tráigame 3 caracteres. Y me trae el 11. Para yo decir que este es el activo y que este es el disponible. Y así trabajo yo el catálogo de cuentas. Pero también lo puede hacer con teléfonos, con cédulas. Anteriormente, uno sabía que las cédulas de las mujeres empezaban por 21, por 35, por 44, las de los hombres por 86. Entonces uno decía, bueno, si empieza por 86 hombre y saca uno muchos datos básicos. Esta izquierda me sirve para eso, para traer desde el primer carácter de la celda que yo selecciono una cantidad concreta de textos. Pero si no sé cuántos tiene y para no ponerme a contar como yo lo estaba contando, 1, 2, 3, entonces utilizo el largo y le digo, cuénteme cuántos caracteres tiene esto. Es decir, si yo quisiera separar esto, por si alguno quiere saber cuántos caracteres tiene su nombre, con el largo, ¿sí? Porque miren que aquí lo único que hice fue copiar la fórmula de largo. Él me dice que Jackson se compone de 7 caracteres o 7 letras, es igual de 6, aquí tiene 6 y le guisa 9. Y entonces si sumamos acá, él me dice que esto da 28. ¿Por qué da 28 y acá 31? Ah, porque acá toma 1, 2 y 3 espacios en blanco. Espacio. Exacto. ¿Listo? Ve ahí me acabo de acordar de otra formulita acá, igual espacios. Entonces,
Cuando estamos manejando esta sencillez, eso no nos va a servir para nada, pero créanme, créanme, aquí sí se los digo con la experticia que me llevó a manejar ciertas fórmulas que no me acordaba, y es que yo aquí automáticamente puedo especificar mi base de datos, yo puedo ser más dinámico en la automatización de la información. Entonces, ojo, tenemos largo, por allá tenemos un micrófono abierto, tal vez se nos está haciendo retorno. Gracias. Entonces, en este orden que las vamos viendo, largo me cuenta la cantidad de caracteres que tiene una celda específica. Izquierda, extrae desde el primer carácter, desde el primero, la cantidad de caracteres necesaria que yo le digo que me traiga. No es que él tenga un error, es que él me trae la cantidad de caracteres que yo le dije que me trajera. ¿Listo? Pero resulta que hay otro. Derecha. Hace lo mismo, pero al contrario. ¿Qué quiere decir? Que el primer carácter para él es el último de la celda. Este, punto y coma, le vamos a decir que nos los traiga acá y ya miramos. Le digo que me traiga 5. Mire que trajo Ísamo. ¿Por qué? Porque empezó con la O. 1, 2, 3, 4 y 5 en la I. Entonces él los trae de atrás para adelante. Hacen exactamente lo mismo, pero cambiando el orden de la extracción de información. Aquí parte desde el primer carácter y aquí parte desde el último carácter. Pero resulta que yo no necesito eso. Yo lo que necesito es extraer una parte específica. Entonces, extraer específicamente. Y acá le digo, igual, extrae. Ojo, mire que acá ya la fórmula es más larga. De esta, él me pregunta, ¿cuál es la posición inicial? O sea, ¿desde dónde quiero traer? Un ejemplo, le voy a decir, tráigame desde la celda 8 y tráigame 4 caracteres. Me está diciendo, ¿dónde? ¿Cuál es el primer carácter? ¿Y cuál es la cantidad de caracteres? Entonces miren qué es lo que hace, le dije, desde la posición 8. Entonces, él nos cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el espacio 8. Por eso acá arranca con espacio. Y él ya me está trayendo 1, 2, 3, 4 caracteres. ¿Sí? Si yo le digo entonces tráigame 7 caracteres, él me trae un espacio adelante y un espacio al final. ¿Por qué? Porque me trae los 6 de Stewart, perdón, 8 caracteres le digo. Él me trae los 6 que tiene Stewart y me trae el carácter del espacio de adelante, porque le dije que arrancara desde la posición 8 y que me traiga 8 caracteres. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, miren que son formas de extraer información. ¿Qué necesito extraer yo? ¿Listo? Y finalmente, ¿qué nos pasa a nosotros con muchos documentos que estamos trabajando? Resulta que cuando estamos trabajando, él nos trae espacios en blanco adelante y atrás. Simplemente aquí le decimos igual, espacios, selecciono y le doy enter. Miren la fórmula, apenas la escribo lo que aparece. Esto es para que se vayan ustedes acostumbrando a leer. ¿Qué pregunta? ¿Qué dice? Espacios. Quita todos los espacios de excepto los espacios individuales entre palabras. Entonces miren la diferencia acá. Ojo. Ojo a esto que voy a hacer. Igual al largo de este, igual al largo de este. ¿Por qué si es el mismo apellido, uno me dice que tiene 8 caracteres y el otro me dice que tiene 6?
que la fórmula de extraer extrajo dos espacios. En este está contando el primer espacio y el último espacio, ¿cierto? Mientras que en este quita los espacios de adelante y de atrás. Entonces, eso también sucede mucho cuando estamos manejando información así. Mejor aún, nosotros podemos combinar estas fórmulas. Entonces, vamos a ver. Si yo le digo, estoy copiando exactamente la misma de arriba acá abajo, ¿sí? Pero como tengo espacios, le digo, oiga, a esta fórmula, hágale el proceso de espacios. Miren que la fórmula la dejé quietica, pero le generé el espacios y le cerré los paréntesis adelante y atrás. Y automáticamente me dice que el largo de esta debe ser 6. Porque en la misma fórmula le apliqué la combinación de los espacios. Dos fórmulas en una sola. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a suceder muchísimas veces que no podemos leer la información, especialmente, ojo, cuando manejamos números. Si yo el número lo arranco con un espacio, ¿sí? Ah, bueno, en este caso que está tipo numérico, no. Cuando lo tengo tipo texto, y lo arranco con un espacio, él me lo muestra separado allá, o le meto varios espacios. Si yo le digo igual espacios, él automáticamente los quita todos, porque él lo que hace es limpiar la información que se me puede haber ido basura de espacios en blanco y me dice, excepto las intermedias, ¿no? Cuando hay intermedias no las borra. Él me dice, mire, su dato pleno arranca acá y termina acá. Eso es lo que me dice espacios. Pero miremos qué pasa acá. Si yo tengo textos y le digo que me sume esto, vuelve y juega. Siempre se me olvida cambiarle el formato texto. Él no me suma. ¿Por qué? Porque él lo está viendo como si fueran textos, es decir, como si el 6 fuera una letra, como si el 5 fuera letras. Y así yo le quité espacios, como el texto ya dice que es que la celda ya dice que es un texto. Entonces yo lo que podría es hacer dos cosas. Igual este más 0 y él automáticamente me lo convierte a numérico. Pero si la celda, ojo acá, está como texto, él me va a mostrar en la fórmula acá. ¿Sí? Él no me hace la conversión. Y uno, bueno, pero ¿qué pasa? Cuando pase eso, lo que tenemos que revisar es que la configuración de la celda, el formato, no diga texto, sino diga general o diga numérico, que eso lo vimos cuando hablamos de fecha, ¿sí? Entonces, si está así, es porque me está mostrando texto y los textos no me los suma. Ah, pero entonces yo lo cambio aquí facilito y le digo a este que general, uy, pero ya está general, ¿qué pasa? Pues como esta fórmula precede a un documento de texto, yo lo puedo cambiar en una celda que sea numérica y allí sí me suma. O le digo, cuando son números grandes, acá en números pequeñitos no vemos esto. Le digo esto. Perdón. Miren, aunque lo sigue dejando alineado con el formato de texto, ¿sí? Lo sigue dejando como texto, ojo. Yo le estoy diciendo que ese texto me lo convierta a una lectura de entero, es decir, de número. Que ese texto, y ya con espacios, sin espacios, como quiera, él desde que vea que es solo número, ojo, si yo acá le puse una letra, pailas, ahí ya pierdo el año. ¿Listo? Entonces, él me lo convierte a numérico y ahí sí me permite sumar.
Lo que les digo, esto nos pasa muchísimo, muchísimo, y lo vamos a ver cuando hagamos una base de datos. Muchísimo. Entonces, pasa, y de pronto los que manejan el chip y se dan cuenta que bajamos información del reporteador y la baja como texto. Y uno dice, bueno, yo convierto esto en numérico uno por uno rapidito, igual a este más cero. Pero si estamos hablando, como los que manejamos nosotros, de 4000 registros hacia abajo, me voy a poner a convertirlos uno por uno, o mejor le hago una fórmula para que me los convierta automáticamente todos. Esos se utilizan muchos para eso, para cuando tenemos que cruzar bases de datos de información. Al cruzar bases de datos de información, los números me los suma como números. Aun cuando la fórmula por debajo, la configuración de la celda, perdón, por debajo siga diciendo que es una celda de texto y yo veo un número acá. Él ahí ya me los permite sumar, porque me los convirtió todos a entero. Entonces alguien podría decir, oiga, y si hacemos esto, sumamos todo en entero, pues no me lo va a sumar por una sencilla razón, porque el entero convierte lo que esté dentro del paréntesis. Y si la suma da cero, pues él dice, bueno, su entero es cero. Es decir, esta fórmula sí nos sirve concatenada de esta manera. No sirve concatenada de esta manera. ¿Listo? Es convertir individualmente una celda. Lo puede hacer con la trampa de igual a la celda más cero. Si no tiene letras, funciona. Y lo mismo a esta le digo igual al entero. Estas dos fórmulas funcionan exactamente para lo mismo. Por si alguno la encuentra por allá en un texto gay, ¿para qué sirve este entero? Ese entero sirve para eso. ¿Listo? Y las dos últimas que les voy a dar por hoy para hablar de esta tareilla que les voy a dejar. Igual min. Acá, perdón, ¿qué dice? Devuelve el valor mínimo. El mínimo, ojo. Estamos trabajando que estos son los numéricos. Bueno, trabajémoslo acá en la hoja 6 y le decimos números al azar. ¿Sí? Y nosotros necesitamos saber de esta gente, de esas cédulas, de estos boletos de avión, de todo esto, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces, bueno, pongámoslo como lo tiene Tesla. Yo digo, igual, ojo, el mínimo de este rango. Puedo, como dice ahí, separarlos uno a uno, punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma, Y como les decía en la primera clase, ¿para qué sirve poderlos separar? En caso de que el rango se mueva. Ojo, en caso de que el rango se mueva, no se daña. Pero puedo trabajarlos como igual, el mínimo, y selecciono todo el rango. Si ya se movió, él no me lo va a tener en cuenta. Ejemplo, el mínimo es 67. Aquí sigue siendo 67. ¿Por qué? Porque él me los está validando individualmente. Pero aquí ya no es 67 porque él me valida el rango y el 67 ya no existe dentro del rango. Adicionalmente, aunque esta celda esté limpia, él no me toma como si la celda fuera cero. Si yo pongo cero, ahí sí lo toma. Pero si la celda está limpia, él no lo toma. El máximo funciona exactamente igual para traer el dato máximo de información. O tomar el rango y decir esto acá. Si yo quito este, que es el máximo para cualquier lado, él ya no me lo va a tomar, porque en esta está validando el rango, mientras que en esta está validando el dato individual. ¿Claros ahí? Sí, perfecto. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué sirve?
Control interno, le sirve para mirar lo de las notas de calificación que le hacen a una auditoría, a los puntos, uno a uno, cuál fue el mínimo, cuál fue el máximo. Y obviamente en ese mismo sentido, pues está el promedio. Le digo, hágame el promedio, y él me lo saca y me dice que el promedio es ese, ¿sí? Lo mismo, perdón acá, es que algunos cogen y suman, ojo, suman y lo dividen en la cantidad de caracteres. Entonces, si tienen 2, 4, 5, lo dividen en 5, pero resulta que había 2 blancos, lo divido en 7, entonces me toca estar modificando. Promedio también lo puedo hacer individual, miren que va a dar igual al primero, porque lo dividí en 7. Perdón, son 2, 4, 6, 7, sí. Bueno, acá, ojo, acá no lo estoy sumando uno a uno, sino estoy sumando el rango, pero estoy viendo el 7 porque hay 2 casillas borradas. Entonces decimos este, más este, más este, más este, más este, más este, más este, dividido en 7. ¿Sí? Entonces vean que da lo mismo que abajo, exactamente lo mismo. Entonces yo podría decir, no, venga, espere, cuénteme cuántos datos tengo yo ahí. Le digo, contar este rango. Él me dice, usted ahí tiene 5 datos. Entonces yo acá no le digo que lo divida en 7, sino que lo divida en la cantidad de datos que me dio el contar. Para que ahora sí el promedio de acá no incluya los 2 que están afuera, sino incluya los 5. Y nos va a dar lo mismo. ¿Listo? Entonces, ojo que estos son formulitas sencillas, vuelvo y les digo, que muy seguramente no nos van a incomodar y de pronto no las vamos a necesitar, no, pero eso ¿para qué? Con el reto que estoy poniendo yo para cuando manejemos la base de datos, les aseguro que el 90% de las fórmulas que estamos viendo acá las vamos a manejar, porque son las fórmulas, todas las que están aquí, el 90% de ellas yo las manejo mínimo 2 veces en el mes en la oficina. Y sé que ustedes muchas veces las necesitan también. Entonces, planeación, talento humano, necesita sacar promedios, necesita sacar cuentas, necesita sacar mínimos, máximos, todo eso lo sacan por acá, simplemente teniendo la base de datos completa. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? Algunos dirán, ¿será que Jackson corrió hoy? No, lo que pasa es que como estas todavía no las estamos combinando, son 2, 4, 6, 8, 10 formulitas sencillas, y aquí tengo más ahí para abajo que después las miramos, 10 funciones sencillitas que por sí solas son tan sencillas que uno no les ve utilidad, pero cuando las empecemos a combinar vamos a ver, oiga, sí, esta vaina sí sirve para algo. Entonces, por eso fue que no es que estuviera corriendo, sino que quería mostrarles la mayor cantidad posible de todas estas que tenía por acá. Les mostré 10. Ahí hay varias que las vamos a seguir viendo después. Entonces, la tarea. Busquen, tomen nota ya. Este todavía no se los voy a enviar. Tomen nota allá de qué de estas que están acá, por favor. Se las voy a pegar ahí en el chat. Esto sí no es para que le hagan fórmula, para que le hagan nada de eso, sino simplemente para que hagan una lectura de este tipo de formulitas. ¿Qué son, para qué sirven y cómo las podría utilizar? ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes de este pedazo que vimos? Que saqué tal vez fue mucho, pero realmente fue poco. No, todo bien. No. Miren ya lo que vamos. Lo que les acabo de resaltar acá en azul. Cada vez nos va creciendo el temita. Y vuelvo y les digo, cuando lleguemos acá a bases de datos, la idea es aplicar absolutamente todas estas fórmulas que están acá, en una sola base de datos.
que yo les construyo, les bajo del sistema para que ustedes manejen la información que está ahí en la base de datos. Lo que hacen los sistemas de información nosotros lo podemos hacer en Excel, solo que obviamente no son tan diligentes como los sistemas, ni manejan tan alto volumen de datos, pero sí manejan la particularidad de que yo pueda automatizar un proceso mío, un proceso que si yo me demoro una semana, ojo a lo que les digo, yo me demoro una semana creando una automatización de un proceso, pero de ahí en adelante el proceso que yo me demoraba 3 días haciéndolo lo puedo hacer en mediodía, porque al estar automatizado yo ya me voy a tener más tiempo para analizar y no para estar construyendo todas las veces, ¿sí? ¿Dudas, inquietudes, aclaraciones, sugerencias para las clases que vienen, ya que están motivados y que dicen que sí vale la pena mejorar metodología o si seguimos así? No sé, los Está muy escucho. bien. Listo, Belisario. A ver, quiero escucharle la voz así de rápida a cada uno. Luz Marina. A ver, vamos a ver acá en orden. Daniela. Bueno, Daniela es de las que más ha participado en las 2 de las clases anteriores. Caro, ¿cómo la ves? Daisy, Diana, ¿qué dicen? ¿Qué mejoramos? ¿Seguimos así? Se me durmió la clase en pleno, por lo visto. Profe, hagamos evaluación. Espera un momento, que es que tengo una llamada de una profe. Pero es que miren todos los que están, 26 personas, Edwin, Jenny, John Jairo, Nata, José, Karen, Liliana. ¿Vamos bien? O sea, ¿sí sienten o algo para mejorar? ¿Alguna sugerencia? Estoy abierto a aceptar sugerencias. No, pues a mí sí me ha gustado harto. Sí, pues sí, hay cosas que son como muy extensas y como muy, tienen como mucha, ¿cómo explicarlo? Como mucha lógica, digámoslo así. Pero no, uno viendo los videos anteriores ya uno vuelve y se encarrila en lo que vamos. Y aquí recuerdo lo que me decía un profesor, la lógica es sentido común, solo que ese es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces tengamos muy presente cuando la vayamos a aplicar, que al sistema se lo escribo como él lo necesita y no como yo lo estoy pensando. Bueno, a todos muchas gracias. La tareita y se las dejé. Revisen esas formulitas para que vengan ubicados en qué más se hace. Sigue, José. Hasta luego. Gracias. Bueno, listo, que estén muy bien. Bueno, feliz fin de semana. Ya son, gracias. Hasta luego. Bueno, listo, pues.